La ciencia es un campo que se inventó para buscar la explicación lógica de cada fenómeno. Muchas veces, la misma es capaz de hallar la solución a estos sucesos. No obstante, hay ocasiones en las que esta rama no puede resolver ciertos acontecimientos. En este video, te mostraré cosas misteriosas que ni los científicos pueden explicar, para que te quedes sin aliento al saber que la ciencia no puede resolver todos los enigmas. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es una misteriosa construcción denominada Tsarski Kurgan. La misma se encuentra ubicada en la costa este de la península de Crimea. Una de las cosas más llamativas de esta estructura es que está incrustada dentro de un montículo de tierra. Eso no es todo, pues la construcción muestra un pasillo estrecho y paredes hechas con ladrillos de piedra, los cuales forman una especie de triángulo en la zona del techo. Por otro lado, al final del Tsarski Kurgan hay una entrada con un pequeño espacio sellado en su interior. Aunque mucha gente ha visitado este lugar, no se ha podido descifrar su naturaleza ni la razón por la que fue creado. Una hipótesis sugiere que la estructura es parte de un túmulo funerario, pero de ser así, la misma no explicaría por qué la entrada al final del corredor se encuentra sellada. Además de lo ya mencionado, no se ha podido averiguar cuándo fue edificado este sitio ni quiénes fueron los responsables de hacerlo. De momento, Tsarski Kurgan continúa siendo uno de los mayores misterios de la península de Crimea y Europa. Ahora haremos un viaje en el tiempo y retrocedamos hasta 1518. En julio de ese año, una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar descontroladamente en Estrasburgo. Los días pasaron y más personas se unieron a la imparable danza de aquella dama. Al cabo de un mes, había cientos de seres humanos bailando al son de un compás inexistente. Finalmente, aquellos individuos empezaron a sufrir convulsiones y entumecimiento en las piernas. La mayoría acabó muriendo por causa de infartos. El resto perdió la vida como consecuencia del cansancio. Aunque ocurrió hace varios siglos, la conocida epidemia del baile sigue sin tener una explicación. Al principio, se creyó que se trataba de histeria colectiva. Sin embargo, la teoría fue descartada porque no lograba explicar la gran resistencia que esos individuos tuvieron para danzar durante un mes. El hombre que puedes ver en estos momentos se hacía llamar Andrew Carson. Fue detenido por la policía en enero de 2002, luego de haber hecho 126 operaciones comerciales exitosas. Según pudieron averiguar las autoridades, Carson hizo una inversión inicial de $800. Luego de realizar aquellas transacciones, amasó una fortuna de 350 millones de billetes. Tras ser arrestado, el sujeto dijo que era un viajero del tiempo y que venía del año 2256. Eso no es todo, pues les prometió a los oficiales entregar información de su tiempo a cambio de su libertad. Como imaginarás, los policías no creyeron su historia y lo encerraron en una celda. Pocos días después, un desconocido pagó la fianza de Carson, el cual desapareció para siempre. Hasta el día de hoy, no se sabe quién fue ese hombre en realidad, ni por qué afirmó ser un viajero temporal. Tampoco se ha logrado averiguar cómo hizo para ganar tantos millones. En 1986, un buzo decidió sumergirse en las aguas pertenecientes al mar de Japón. Al bajar unos cuantos metros, se topó con una formación bastante enigmática. La misma tenía una forma piramidal y aparentaba tener un enorme tamaño. Desde ese entonces, cientos de buzos comenzaron a visitar aquel complejo hundido, el cual recibió el nombre de Yonaguni. En un inicio, los expertos pensaron que podía tratarse de una formación submarina natural. Sin embargo, unas investigaciones posteriores revelaron que ese complejo tenía intervenciones que fueron hechas de forma artificial. El misterio creció aún más cuando se descubrió que Yonaguni tenía por lo menos 10.000 años de edad. Con todo eso en cuenta, se pensó en la posibilidad de que la estructura fuera parte de una civilización perdida, la cual pudo haber desaparecido por algún tipo de desastre marítimo. Quiero que veas la siguiente fotografía. La misma fue tomada en la inauguración de un puente canadiense durante 1941. Puede que, al observarla, te parezca una simple imagen de aquella época. No obstante, hay un detalle que podría cambiar tu pensamiento sobre ella. Si te fijas bien, en la parte derecha de la foto hay un hombre con gafas de sol. El sujeto lleva puesta ropa que no se condice con el tiempo en el que fue capturada la imagen. Para hacer las cosas más increíbles, se puede ver una cámara fotográfica moderna en las manos de dicho individuo. Cuando la foto se hizo conocida, fue analizada por muchos expertos en el tema. Todos ellos concluyeron que no había sido manipulada ni editada. Para hacer todo aún más confuso, una investigación científica reciente reveló que la fotografía en cuestión tenía efectivamente una antigüedad de varias décadas.
Tal vez has escuchado decir que la selva amazónica es el pulmón del planeta. Eso es así, debido a la inmensa cantidad de árboles que posee. A pesar de esto último, el Amazonas cuenta con algunas zonas abiertas, y en las mismas se pueden observar unos extraños geoglifos. Lo más llamativo de estas formaciones es que son de gran tamaño y tienen formas geométricas. Luego de su descubrimiento inicial, se supo que tenían una antigüedad de 3500 años, es decir, que fueron creados en la época precolombina. Por supuesto, los geoglifos del Amazonas han soltado muchos interrogantes en los últimos años. Para empezar, no se conoce la identidad de sus creadores. Eso no es todo, ya que tampoco se sabe qué función tenían en el pasado. Además, la razón por la que están en esos sectores abiertos sigue siendo un misterio. Los terremotos son fenómenos geológicos muy comunes. A pesar de esto, los sismos pueden ser el escenario de un suceso bastante raro y enigmático. De lo que te estoy hablando es de las luces de terremotos. En los pocos casos en los que ocurre, este fenómeno suele acompañar a los temblores. Se manifiesta generalmente en el cielo y su apariencia recuerda mucho a las auroras boreales. Por supuesto, estas luces son mucho más visibles por la noche. Durante mucho tiempo, los científicos intentaron hallar una explicación para aquel suceso. Por desgracia, todavía no se han acercado a una conclusión. La dificultad para resolver el misterio de las luces de terremotos se incrementa al saber que son muy poco usuales. Como dato curioso, este inusual fenómeno ha sido registrado desde los tiempos de las civilizaciones antiguas. Te presento a Jean Hillard. En 1980, esta mujer fue la protagonista de una historia que, hasta el día de hoy, no tiene explicación lógica. La noche del 20 de diciembre, Hillard había decidido ir hasta la casa de sus padres. Para eso, condujo a través de una carretera nevada. De repente, su coche se detuvo y no tuvo más remedio que caminar. El frío excesivo del ambiente la hizo perder el conocimiento en un momento. A partir de ahí, pasó 6 horas en la nieve hasta que la encontraron. Cuando fue llevada al hospital, no mostraba signos de vida y su piel estaba tan dura como el hielo. Los médicos pensaron entonces que Hillard había muerto. No obstante, empezó a moverse luego de unos minutos. Con el paso de los días, la mujer pasó de estar congelada a poder hablar normalmente. Finalmente, Hillard se recuperó totalmente al cabo de un par de meses. Muchas historias de terror tienen como escenario central a barcos fantasma. Si bien uno pensaría que son elementos ficticios, lo cierto es que han existido algunas embarcaciones fantasmagóricas. Una de las más misteriosas de todas fue el Carol E. Deering. En 1919, este navío partió desde Puerto Rico con destino a Río de Janeiro. Sin embargo, nunca llegó a esa ciudad. En lugar de eso, terminó encallando en la costa de Carolina del Norte en el año 1921. Aquí es donde surgen los enigmas, pues no había rastro de la tripulación del Carol E. Deering por ninguna parte. Eso no es todo, ya que la bitácora del navío también había desaparecido. Además, la cocina estaba llena de alimentos a medio preparar. Un año después de ser hallado, el barco fue destruido. En 1983, Don Dicker fue condenado a pasar 10 meses en prisión. En la mitad de la sentencia, pidió un permiso especial para poder asistir al funeral de su abuelo. Después de que su ser querido fuera enterrado, Dicker fue a la casa de su madre con un amigo. Allí ocurrió un fenómeno extraño e inexplicable. Apenas entró a la casa, el techo de la misma empezó a gotear. Los presentes allí quedaron muy extrañados, pues no había ninguna tubería pasando por esa zona de la residencia. En ese momento, Dicker y su amigo dejaron la casa y se fueron a una pizzería, pero al igual que sucedió en el hogar de su madre, comenzó a caer agua del techo. Hasta la fecha, este suceso no tiene explicación. Además, Don Dicker empezó a ser conocido como el hombre lluvia. De todas las cosas que hemos visto, ¿cuál te pareció más misteriosa? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.